tomar el riesgo. La letra C, vamos por el camino correcto. Tienes que volver a explorar para empezar cosas nuevas. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, mi guerrero de cáncer, a esta lectura para el mes de mayo. Aquí voy a estarte enviando los mensajes de tus ángeles y guías espirituales. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y recuerda dejarme tus comentarios y tus likes para saber si te gustan estos videos. Si quieres una consulta privada, en la descripción está toda la información. Voy a iniciar entonces primero con los mensajes que te envían mis cristales, mis amados guerreros de cáncer. Vamos a ver qué es lo que te depara para este mes de mayo. Mira, y me sale aquí como que si tú te estuvieses tratando de resguardar, estás tratando como de alejarte del mundo, de desconectarte, porque has pasado por alguna situación en la cual tal vez te han herido recientemente, guerrero de cáncer. Así que estás como tratando de aislarte del resto del mundo. Estás tratando de cubrirte bajo un tipo de paraguas en el cual, sabes, esas cosas externas no te lleguen a afectar ni te lleguen a molestar. Y está bien que de vez en cuando nosotros queramos alejarnos para desconectarnos un poco de la energía que está fuera de nosotros, pero parece que tú estás haciendo esto y lo estás llevando mucho al extremo, en el cual estás alejándote de personas queridas, estás rodeado de personas que te aman, pero a la misma vez no les demuestras que tú estás allí por ellos. Es hora de que salgas de tu caparazón. No te puedes seguir ocultando como una tortuguita dentro de ese caparazón para que las cosas externas no te hagan daño. Tienes que salir y enfrentarte a estas situaciones para que puedas tener una mejor actitud, para que puedas sentirte mucho mejor, porque esto también está causando que tú te sientas un poco deteriorado y no puedes seguir manejándote de esta misma manera. Es hora de un cambio en tu vida. Así que te están diciendo estos cristales de que tienes que volver a incorporarte a la sociedad. No puedes seguir aislado como un ermitaño. Tienes que tomar el riesgo de volver a creer, de volver a compartir con esos seres queridos, de ponerte allí afuera para que las personas puedan volver a verte. Porque de lo contrario te estás haciendo daño más que todo, más que las personas que están a tu alrededor. Estás haciéndote daño tú mismo, mi guerrero de cáncer. Entonces es el momento para que te coloques esa capa de superhéroe, de luchadora, de una persona emprendedora y tomes riesgos en tu vida. Esto también te hace referencia a la letra C, así que me hablan de personas que puedan estar en tu vida que tengan algún factor importante que determinen tu camino, personas que tengan los nombres, las letras que inicien con su nombre que sea C. Podría ser Cecilia, Carlos, Carmen, César. Personas en tu vida con este nombre van a ser importantes. Así es que tienes que prestarle un poco más de atención a esas personas porque ellos podrían darte algún tipo de ayuda o de guía, o ellos podrían estar necesitando algún tipo de guía o ayuda de parte tuya. Si tu nombre inicia con C, entonces sabes que tú eres quien tiene que pedir ayuda. No puedes continuar en esta situación. Más daño te haces aislándote que exponiéndote a las situaciones tóxicas o las situaciones maravillosas que puedan venir para ti. Pero no puedes seguir en esa situación aislado porque no aportas nada bueno a tu vida ni a tu corazón. Esta letra C también representa cambios, así que muy atentos con los cambios que vienen para ti porque vienen cambios muy radicales en tu empresa, en tu trabajo. Si estás desempleado te pueden estar llegando oportunidades de empleo durante este mes, pero tienes que salir a buscarlas. Eso es parte también de lo que te están indicando aquí. Si has pasado recientemente por una pérdida de empleo y estás esperando que alguien toque a tu puerta y te diga, ¿sabes qué? Ven a trabajar con nosotros. No va a pasar. Puede que a alguno de ustedes les suceda, pero a la mayoría no. Tienes que salir, abrir esa puerta de tu casa y también explorar otras oportunidades laborales que estén a tu alrededor. Mira, me están indicando mis guías también que un consejo para ti formaría parte de que mantengas la puerta de tu casa abierta, que tienes que limpiar, tienes que sacar cosas que ya no sirven allí para que de esa manera las energías puedan fluir y que le des la bienvenida a trabajo, a el amor en tu residencia. Voy a crear un espacio seguro con estos cristales para en este momento, mis amados guerreros de cáncer, sacarte las cartas que te van a hablar acerca de las primeras semanas del mes. Esos fueron los consejos de los cristales. Vamos a ver ahora qué te aconsejan también tus guías. Bueno, esta es la carta que quieren hablar para ti. Uy, uy, uy. Mira, te estamos hablando de cambios.
Y estos cambios que van a venir para tu vida van a ser muy radicales y muy importantes. Mira que me llama muchísimo la atención directamente esta carta del 7 de espadas para ti, mis guerreros de Cáncer. Y esto te está indicando que durante las primeras 2 semanas del mes de mayo podrías estar extraviando algo, podrías estar siendo víctima también de algún tipo de asalto o de robo. Esto no quiere decir que eso te vaya a pasar, no entres en pánico. Estas solamente son advertencias para que tengas más cuidado. No creas que esto que te están diciendo aquí tus guías es algo que está siendo decretado, es simplemente información para que puedas entonces evitar esta situación. ¿Y cómo lo evitas? Si ya sabes que las primeras 2 semanas de mayo puedes estar extraviando algo, o alguien podría estarte sacando algún tipo de artículo personal de tu cartera, de tu bolso. Entonces trata de que siempre los zippers estén cerrados, de que tu bolsa esté trancada, de que tu automóvil esté bien cerrado, que no dejes cosas en tu automóvil que sean visibles. Si tienes auto, si vas en un metro, vas en bus, vas en un subway, entonces utiliza siempre el método de protección. No lleves cosas en tus bolsillos, mete todo en la bolsa, lleva la bolsa hacia adelante. Son advertencias para que te protejas de cosas que te pueden pasar. También podrías estar extraviando algún tipo de artículo o propiedad dentro de tu casa. Podrías estar extraviando documentos de una propiedad, podrías estar extraviando o buscando y no encuentras ciertos artículos personales que se han extraviado dentro de tu propio hogar. Estas cartas también te están hablando de que si estás realizando algún tipo de viaje, o que podrías estar tratando de recoger ciertas cosas para irte de viaje. Mira, me está llegando un mensaje, mi guerrero de Cáncer, que tengo que pasarte. Me están hablando también aquí de posibilidades de si tú estás en algún tipo de discusión o pelea en tu hogar, en tu familia. Aquí marca como si, me dicen tus guías, que es como si un padre se fuese a llevar a sus hijos lejos de ti. O si tú eres la madre, pues tú estás pensando en llevarte tus hijos lejos del padre. Por estas energías están aquí muy activas para tu vida durante el mes de mayo. Es como si quisiesen alejarlos y separárselos, como si, me viene a la mente la palabra también como si estuviésemos hablando de algún tipo, no quiero utilizar ese término tan drástico, pero como si fuese un secuestro. Ustedes saben, mis guerreros, que yo tengo que decirles los mensajes que me llegan, y si ese es el mensaje que llega en este instante, tengo que expresárselos. Así que mucho cuidado con estas energías de secuestros, de pérdidas de sus hijos. Esto podría ser también, tengo que darte la interpretación de lo que podría ser, porque no quiero que te vayas a entrar en psicosis ni pánico. Recuerda, estas son lecturas generales. Esto no quiere decir que te vaya a pasar a ti, podría estarle pasando a alguien a tu alrededor también. Pero también podríamos estar hablando aquí, me dicen tus guías, podrías pasar por una situación en la cual tu hijo se extravía o tú te extravías en algún lugar nuevo que estés visitando. Así es que mucho cuidado cuando salgas al parque con tus hijos, cuando salgas al mall con tus hijos, a los centros comerciales, para que estas energías entonces no les afecten. Si tomas las precauciones adecuadas, estas cosas no suceden. Así que muchas energías y mucho cuidado, mucha mente positiva con respecto a esto las primeras 2 semanas del mes de mayo. ¿Cómo se ven aspectadas para ti las últimas 2 semanas del mes de mayo? Te sale la carta de la justicia, te sale la carta del 4 de espadas y la carta de los enamorados. Mira, esta carta de la justicia podría estarte haciendo referencia a esta situación de pérdidas durante el inicio del mes, en el cual tú acudes a la justicia, acudes a la policía, acudes a personal de tu país, del gobierno, para que puedan entonces procesar estas situaciones, ya sea que vayas a la policía porque tu hijo está extraviado, o ya sea porque acudes donde un abogado para que puedan resolver esta situación de parte del gobierno, pero se ve un resultado positivo. Lo que sea que se te haya extraviado, si alguien llega a robarte, si tú llegas a extraviar unos documentos, lo vas a encontrar. Si llegas a extraviar a tu hijo, o si alguien llega a tomar a tu hijo secuestrado, o tu pareja se lleva a tu hijo, o tú te la llevas, o abuelos se lo pueden estar llevando, ustedes van a resolver esa situación legalmente y todo va a salir a tu favor. Vas a poder descansar y estar bastante relajado. También podrías estar haciendo referencia a esto si ya tú tienes algún familiar o alguna persona extraviada en tu vida, que podría estar entonces acudiendo a la policía para recibir la ayuda que están esperando. Y estas últimas cartas me hablan a mí de que tú vas a pasar las últimas 2 semanas bastante relajado, bastante feliz,
en unión con tu pareja, en tranquilidad. También me están hablando aquí de que podrías estar pasando por algún tipo de proceso legal, si esto tiene que ver con divorcios o con uniones. Van a estar bastante activadas y muy positivas para finales del mes de mayo. Estos son mensajes generales que envían tus ángeles. Aquí yo no te hablo específicamente de trabajo, dinero o amor, te hablo de lo que te están advirtiendo que es importante para ti durante el mes. A veces puede irse para trabajo, para dinero, para amor, y otras veces es un jaloncito de oreja, pero yo tengo que cumplir con mi misión de darte estos mensajes para que puedas ser precavido. Yo veo una persona también que finalmente puede así relajarse y decir, ya pasó todo esto, estoy bien, estoy feliz. Vamos por el camino correcto. Vamos a hacer esos cambios que son necesarios. Aquellos que tienen que tomar decisiones fuertes en su vida y que no se atreven, es el momento para que lo hagan antes de que situaciones de dificultad se les presenten. Y voy a darte unos consejos adicionales para ver qué es importante en tu vida. Mira, te sale la carta de transformación, fue la carta que salió directamente para ti, la carta de la integración. Específicamente el mensaje que te estaba dando al comienzo de que tienes que volver a formar parte del grupo, tienes que volver a explorar, tienes que volver a salir de tu caparazón para que experimentes cosas nuevas. Con mucho cuidado, por supuesto. Ahora no vayas a tirarte por ahí a hablarle a cualquier persona que se te aparezca enfrente, pero a tener mucho cuidado en esa integración que tienes que ir empezando a hacerla poco a poco, empezar a salir de tu capullo poco a poco. No lo hagas de una manera drástica y pases toda una semana de fiesta, porque te pueden pasar estas cosas que se te están advirtiendo aquí. Mucho cuidado en horas de la noche, estar por allí fiestando hasta altas horas de la noche. Y en la carta de la transformación te habla de que todo lo que es negativo en tu vida tienes que cambiarlo a energía positiva. Vas a estar pronto a cerrar un ciclo de karma bastante pesado, y por eso es que está en estos momentos el universo sacudiéndote con todas estas cosas, porque lo único que quiere es que tú sanes, que cierres esos ciclos del pasado. Y veo una persona también que fuma mucho. Esa persona que fuma mucho, si eres tú, entonces tienes que empezar a cuidarte de eso para que eso no pueda afectar tu salud. Tienes que cerrar ciclos negativos en tu vida para empezar cosas nuevas. De lo contrario, te quedarás estancado. En pantalla te aparece en estos instantes el siguiente video que te recomiendo, y en la parte superior está el enlace para que vayas a mi página web y adquieras una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.